Hola, ¿qué tal? Un nuevo episodio de Mujer Maravilla. Estoy muy contenta de tener el día de hoy a Elizabeth Ramírez. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Miriam? Muy bien, ¿y tú? Ay, también muy bien. Miren, Elizabeth es psicóloga y el día de hoy nos va a hablar del síndrome del impostor, un temazo. Llevaba tiempo queriéndolo grabar. Muchísimas gracias por aceptar. Cuéntales, por favor, quién es Elizabeth Ramírez. Bueno, pues como me presentaste, bueno, gracias por invitarme, me encantan estos temas. Yo soy psicóloga, como ya comentaste, y estuve muchos años en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como 10 aproximadamente, en donde me topé con muchos temas de violencia. Ahí aprendí mucho sobre la violencia y ahí lo que viví lo pude trasladar al consultorio. Y ahí me deconstruí en el tema del feminismo y ahí me di cuenta que yo estaba en ciclo de violencia. Entonces, pues es de los temas que mejor me va en el consultorio porque fue algo que yo viví. También estuve en la Secretaría de Seguridad Pública, que ahorita es la Secretaría de Seguridad de Jalisco, y estuve en el área de prevención de la violencia y también ahí me terminé de deconstruir en violencia y ahorita me dedico únicamente al consultorio y bueno, también he sido profesora en la Universidad de Guadalajara, en el CUTONALA y en algunas otras universidades. Qué dicha tenerte porque justamente habíamos hablado de esa riqueza que nos da la experiencia y cuando la juntas con lo que te apasiona y con tu profesión, obtienes resultados increíbles, Ujú. ¿verdad? O sea, me halaga porque los que hemos estado en temas de procuración o impartición de justicia, en esos roles, entendemos muy bien cuando hablamos de violencias. Ujú, Y, totalmente. y ponernos al servicio de los demás en lo que sabemos nos hace sentirnos contentos. Ujú. Por eso yo agradezco que hubieras aceptado grabar el día de hoy. De Al verdad. contrario, gracias por invitarme. Pues vamos centrándole entonces. Muy bien. ¿Cómo podemos definir justamente el síndrome del impostor? Pues bueno, este síndrome que lo acuña dos autoras que se llaman Kleins y Ames, se dieron cuenta que hay gente que tiene todas las destrezas y todos los conocimientos, pero no se la creen, creen que son impostores. Entonces, pues justamente por eso se llama el síndrome del impostor, porque a pesar de que hay pues evidencia en las personas de estar haciendo bien alguna actividad o estar cumpliendo los criterios y los requisitos en algún campo, en algún rubro, pues no se la creen, creen que no son merecedores y creen que son impostores. Entonces, este es lo que se observa en estas personas. Uh-huh. ¿Y qué tan frecuente lo encontramos con tu experiencia en el día a día con mujeres y hombres? Fíjate que es súper frecuente. A mí me impresiona muchísimo que incluso con gente que yo veo súper exitosa, porque de repente me llegan empresarios, directivos a mi consulta y no se la creen. Y algo que se ha observado en la literatura que publicada científica es que es más común en mujeres. Lo que han observado es que es la cuestión cultural patriarcal de pues que se espera o que se cree menos aptas a las mujeres. Entonces, nos la creemos todavía menos, ¿no? Porque se supone que no somos tan capaces, según la ideología patriarcal machista, y aparte porque va en contra de la feminidad en muchas ocasiones, ¿sí? Ser exitosa a veces nos hace menos femeninas y empiezan discursos de odio como, pues ve nomás, por eso está amargada, por eso está de este modo, ¿no? Porque no está casada y está totalmente enfocada al ámbito profesional, cuando a un hombre por lo general no se le reclama eso, ¿no? Entonces, totalmente se ha observado que es más común en mujeres. A los hombres también les pasa, pero según la literatura y lo que se observa en el consultorio,
no es ni de la misma magnitud ni en la misma frecuencia. Nos pasa más a las mujeres. Es un fenómeno también que se da más en mujeres. Uh-huh. Fíjate que, de hecho, yo en alguna ocasión leí que cuando se va a aspirar, por ejemplo, un cargo o a realizar cierta actividad, si una mujer es competente, se siente justamente incompetente frente a un hombre y pero que los índices son abismales, que se habla que una mujer necesita sentir que por lo menos el 90% de sus capacidades pueden salir a flote para Uh-huh. poder aspirar o participar en algún Uh-huh. concurso o en algún cargo, Uh-huh. mientras que un hombre no le importa tanto ese tema, se No. avienta simplemente porque, como lo refieres, culturalmente nos han dicho una y otra vez que la mujer tiene que ser perfecta. Sí. Y aparte, pues que a veces nos toca cumplir otros roles que si un hombre los cumpliera, pues no le da la vida para poder desarrollar la destreza en el ámbito profesional, ¿no? La doble jornada, la carga mental, que le tengo que explicar muchísimo a las mujeres aquí en consulta y a sus maridos y ponerles videos para hacer una especie de psicoeducación, porque me decía una amiga el otro día, es que ya le expliqué a mi marido que él quiere que yo sea la gerenta de la familia, pero que yo no tengo subordinados, como él sí los tiene en su trabajo. Entonces, o se subordina a mí, o entonces le vamos parejo y los dos vamos teniendo esa carga mental. O sea, ahí es donde surge la problemática. Sí, es que caen los 20 gruesos, Sí, porque es ¿eh? cierto, te dicen, es que la mujer es muy buena para la administración a veces en la casa, y entonces estás Mm, tú pensando, oye, se va a pagar esto, se va a ejecutar tal cosa, los niños requieren tal situación, si se va a salir de vacaciones hay que estar previniendo qué va a ocurrir. O sea, les digo que nos queremos convertir como en doña perfecta. ujú, Y ujú, eso no te da la vida porque la presión psicológica te quita el sueño, te quita el hambre, subes y bajas de peso ujú, y al final no te la crees. O sea, ujú. de todos modos crees que no eres suficiente. Exacto, exacto. ¿Qué síntomas pueden estar presentando la hombres o mujeres Ujú. cuando está ahí un síndrome del impostor? Fíjate que hay muchísima ansiedad porque, pues imagínate tú que realmente estuvieras como impostora en alguna circunstancia, tienes miedo todo el tiempo de que te vayan a descubrir, lo cual aquí no es real. Aquí no es real, es una especie es un error cognitivo. Entonces hay una ansiedad generalizada, hay baja autoestima porque pues justamente no se la creen, puede haber depresión, hay mucho miedo al fracaso, falta de confianza en nosotros mismos, bueno, en las personas que sufren esto, y bueno, este miedo constante de que la gente se vaya a dar cuenta de que no son suficientes, cuando en realidad la evidencia muestra que sí lo son, ¿no? Que Eso eres es tan lo... suficiente que la gente recurre a ti, que eres tan Exacto. suficiente que la gente te dice que eres brillante, que eres bueno en lo que hace, que te da confianza, pero para ti no eres suficiente. No, no. Y esa ansiedad debe de estar terrible porque es como decir, ay, no me van a cachar, ¿no? O sea, me van a cachar que no estoy siendo esa perfección que ellos ven. Justamente acabas de dar con la palabra clave, ¿no? Que creo que lo platicamos en el previo a esto. Eh, la palabra perfección o el perfeccionismo convencionalmente lo trae la gente como una bandera y más en los ámbitos profesionales. Incluso en las entrevistas de trabajo nos encanta decir que yo soy súper perfeccionista, como si les estuviéramos diciendo que me voy a esforzar, ¿no? El problema en el consultorio psicológico, y tú lo ves en la literatura psicológica en general, el perfeccionismo es autoviolencia. Tenemos que terminar y combatir nuestro perfeccionismo porque eso nomás nos va a hacer infelices, ¿sí? Ser perfeccionistas es traer un látigo
psicológico todo el tiempo y estarnos latigando, porque nada de lo que hacemos estamos convencidos y todo el tiempo nos estamos incluso boicoteando, queriéndonos exigir más y más, y entonces ni siquiera terminamos los temas, nos esforzamos más de lo que deberíamos, porque nada de lo que hacemos creemos que está bien, cuando está muy bien lo que hacemos. Entonces tenemos que renunciar a eso. Y también en ese látigo que traes individual, te hace también que tengas algunas torpezas, porque como vas dejando trabajo acumulado en Claro. aras de que dices, lo voy a dejar mejor, es que no está bien, lo voy a dejar mejor. No lo lanzas y te Exacto. vuelves en una lluvia de actividades que no terminan nunca. Exacto. Cuando lo que hacemos, si nos dejáramos en paz, sería información o una destreza súper valiosa que obviamente vamos a estar puliendo, pero lo que tenemos que hacer es renunciar a esta mentalidad dicotómica del todo o nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca estamos construidos. Entonces, si cambiamos esa mentalidad y empezamos a pensar en que siempre nos estamos construyendo, entonces no va a hacer falta que esté perfecto, porque siempre tenemos algo que aportar, ¿no? Y nos volvemos más amorosos y más compasivos con nosotros mismos. Que esa es la parte que más nos cuesta, porque sabemos mucho dar a veces a otro. Pero Ujú. cuando se trata de recibir o darte, nos quedamos limitados. Y efectivamente las crisis de ansiedad pueden aparecer. También puede ser que encontremos personas con estados de ánimo o malhumorados, Ujú. porque constantemente al exigirse, creo yo, el 100, el siempre perfecto, el todo o nada, estás en insatisfacción. Ujú. Sí. Y eso lo debes de estar viendo tú en el consultorio. Sí, fíjate que yo les platico mucho a mis pacientes. Hay una investigadora que se llama Carol Dweck, que es pedagoga y que hizo estudios con niños y se dio cuenta de un concepto súper interesante que se llama mentalidad de crecimiento. Este, las personas que tienen mentalidad de crecimiento justamente tienen la noción de que la inteligencia y las destrezas están en continuo crecimiento. Y eso te permite intentar y disfrutar las actividades académicas y profesionales desde un punto de vista más amoroso, más ameno, más compasivo con uno mismo, porque cuando creemos que la inteligencia o la destreza es un todo nada, que si tú te fijas en el discurso, hablamos mucho en estos términos que son términos erróneos. Tenemos que hablar en gerundio en estos términos. Estamos aprendiendo, estamos comportándonos de manera inteligente en esta cuestión. O sea, decir que alguien es inteligente o no lo es y que incluso esta autora se dio cuenta que le hacía mucho daño elogiar a los niños respecto a la inteligencia como resultado. ¿Por qué? Porque entonces después les da miedo intentar cosas porque no quieren dejar de ser inteligentes. Entonces, tenemos que dejar de ver la inteligencia como algo que ya está construido, porque, sí, porque entonces ya volveríamos a una visión de mentalidad de crecimiento en el que continuamente pues estamos explorando el mundo, nos vamos a equivocar, lo cual es necesario para aprender cosas. O sea, nos tenemos que hacer amigo del error, lo tenemos que dejar de satanizar. Y algo que yo les digo mucho aquí en el consultorio es que se tienen que tomar a sí mismos pues no tan en serio, nos tenemos que dejar de tomar tan en serio, nos tenemos que burlar de nosotros mismos y no en una forma como tipo bullying, sino como que pues me caí y no pasó nada y me equivoqué en la respuesta y no pasa nada, estoy aprendiendo y así se vuelve pues más leve la vida, la profesión, la academia y las relaciones interpersonales, porque ya no es este pensamiento dicotómico y pues esta estructura tan estricta de que si fallo en algo, pues ya estoy atentando en contra de mi
autoidentidad, de mi identidad. Debo entender entonces, Elizabeth, que también hay grandes indicios en la niñez y en la forma como estamos educando que fomenta también el crecimiento del síndrome del impostor al estar exigiendo continuamente la perfección en los niños. Totalmente, totalmente, totalmente. Incluso los investigadores han visto que mucho del síndrome del impostor se puede dar en familias en donde hay dos supuestos. En una se le compara con algún hermano y lo comparan al hermano como que él es el super guau y le están exigiendo a ese otro niño o niña que sea más y más y más y nunca es suficiente. Y en el otro supuesto, lo que le piden a los niños es que lo hagan perfecto porque siempre lo han hecho perfecto. Entonces, es una exigencia ilimitada que nunca acaba y entonces no se pueden equivocar. Se les exige demasiado. Entonces, pues, tenemos que hacer consciente esa parte para renunciar a ese estilo de vida. No es viable psicológicamente. Lo pueden hacer. He tenido pacientes, tuve una vez un paciente que tocaba como 5 instrumentos y uno de ellos me decía, este no me gusta, pero me enteré que es difícil y por eso lo quiero hacer. Pero o sea, son tan estructurados y tan poco flexibles que dejan de disfrutar las cosas. Y aparte no se la creen. Aún con los 5 instrumentos, con los no sé cuántos idiomas, no se la creen. Entonces, pues psicológicamente no es viable porque me llegan al consultorio con ataques de ansiedad y pánico. O sea, podrían decir, bueno, porque otra cuestión súper importante. Al querer exigirse cada vez más, pues nunca les es suficiente. Siempre están pidiéndose más y más y más y nunca les es suficiente. O sea, tenemos que renunciar a ese abordaje porque pues psicológicamente uno no se puede vivir con ataques de pánico y ansiedad y medicado con medicamento psiquiátrico toda la vida. O sea, hay que cambiar la ideología. Y esa frustración en un aspecto como sencillo de abordar, ¿cómo puede contrarrestarlo a alguien que sin estar consciente tiene ese síndrome, pero que está presentando síntomas? ¿Cómo sugieres que pudiera hacerlo? Yo primero que nada les preguntaría y los invitaría a que se pregunten qué tan bien o tan mal se están hablando a ellos mismos. Y luego me preguntan, ¿a qué te refieres, Eli? O sea, ¿a qué te refieres? Y les digo, sí, cuando te equivocas, ¿qué te dices? Cuando no logras algo, ¿qué te dices? Porque aquí lo importante es el tipo de relación que tengamos con nosotros mismos. Y entonces me dicen, ya entendí, no, sí, me digo tonto, me digo que no sirvo para nada, me digo no sé qué. Y entonces les pongo un ejercicio súper simple que me funciona de maravilla. Les digo, a ver, imagínate en este lugar a la persona que más quieres o una de las personas que más quieres. Y me dicen un nombre. Ya que me lo dicen y que se lo imaginan, les digo, quiero que le digas y que le hables tan mal como te hablas tú cuando te equivocas. Y se quedan impactados. Dicen, no puedo, Eli. No le puedo hablar así, la quiero mucho o lo quiero mucho. Y digo, ¿y por qué a carajos a ti te hablas de esa manera? Si se supone que contigo es con la persona con quien mejor relación tienes que tener. Entonces, número 1, hay que preguntarnos cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos tratando y empezar a detenernos. A lo mejor se nos sale este piloto automático en donde volvemos a hablarnos mal, pero por lo menos hacerlo consciente y parar. Y entonces yo les propongo que tengan un discurso diferente. Por ejemplo, me equivoco, no pasa nada, me estoy enseñando. No pasa nada, tal vez a la próxima me salga. No pasa nada, lo tengo que intentar. No pasa nada, todos se equivocan. Y se vuelve un discurso de compasión, se vuelve un discurso en el que se tienen paciencia, porque ese es mi único trato con mis pacientes en un principio.
Si no te tienes paciencia, no se puede. Te tienes que tener paciencia. Porque luego me dicen, Eli, es que lo quiero dejar, pero no pude. Llegó y no pude. O me volvió a golpear mi marido y no pude. Y les digo, no pasa nada. O sea, muchas cosas se vuelven adictivas en el día a día, pero tenemos que ser compasivos. Entonces, en el caso del síndrome del impostor, hay que ver cómo nos estamos hablando. Uh-huh. Y esa paciencia que tenemos que sacar de donde se pueda, porque Sí. es más común el síndrome del impostor de lo que parece. Tanto, y lo vemos desde niños. O sea, yo veo a niñitos que, es que yo siempre saco 10, es que yo esto, es que yo voy a la gimnasia, al sabe qué, al no sé cuánto, y una lluvia de actividades atiborrados, ¿sí? Llenos de, inclusive me parece que hasta como adultitos, ¿no? O sea, pequeños adultos con síndrome del impostor desde pequeñitos, porque también a veces el niño la frustración los llena y los atrapa, adolescentes universitarios que siguen sin sentirse suficientes y que no implementan lo que tú nos comentabas, que era esa mentalidad de crecimiento, porque no se tienen las herramientas de cómo carajos le hago para ponderar y poner en equilibrio la compasión, la paciencia y mis resultados. O sea, creo que la vida me está ganando todo el tiempo y quiero correr y nunca es suficiente. Y es que, bueno, socialmente, obviamente nos ha ganado el tema capitalista, ¿no? Y esta maldita frase del tiempo es oro, que tenemos que erradicar. O sea, realmente creo que tenemos que, ahora sí que citando al ensayo de Bertrand Russell, tenemos que hacer un elogio al ocio y aprender a vivir. Hay una película que últimamente se volvió a poner de moda que es Comer, Rezar y Amar. Y hay una parte en Roma que me encanta porque dice, es que aquí creo que tienen una frase en italiano, ¿no? No me aprendí la frase para la entrevista, pero dice, aquí tenemos una frase del arte de perder el tiempo. Y eso es dejarte en paz, porque no nos dejamos en paz. Y entonces es esta persecución, tortura psicológica que nos autoimponemos porque no nos sabemos dejar en paz. Y eso, eso es violencia. Yo les digo, porque mis pacientes me dicen, Eli, es que me da muchísima culpa dormir o dormir en la tarde. Le digo, ¿por qué? Es como recargar la pila. Es autocuidado. El tema del autocuidado. Nos tenemos que dejar en paz. Es que Porque muchas familias mexicanas, ahorita que dices del sueño, sienten culpa de sienten dormir culpa. a mediodía. O sea, hay familias que culturalmente te dice, una vez tendida la cama, o sea, no tendrías por qué estar ahí. O sea, tienes que ponerte a hacer otras cosas. Yo conocí hace muchos años una familia, que evidentemente no voy a decir el nombre porque pues, no los voy a sacar a colación, pero me llamaba mucho la atención. Estaba yo en la adolescencia, iba a esa casa y las camas siempre lucían perfectas, completamente, o sea, todas las habitaciones estaban perfectas. Y era porque les enseñaban que una vez que te levantabas y tendías la cama, no tenías por qué estar otra vez en tu recámara ni en tu cama. O sea, podías estar en la sala, en el comedor, en el patio, pero en la cama no. Y después lo analicé y hay muchas familias que así lo creen y por eso no se toman descansos. Y culturalmente sí lo tenemos arraigado. Y somos las propias mujeres las que lo educamos. Entonces, Es que es esta cultura capitalista. Hay un documental hermoso de Michael Moore que se llama Conquistando América y se va a esta empresa italiana de motocicletas, creo que es Ducati o algo así se llama la empresa. Y entonces está haciendo la grabación y se da la hora de la comida y apagan la fábrica. Y él dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces le explican, es que nos vamos a ir a comer.
No, no, bueno, el americano, con esta cultura de no, del tiempo es oro, dice, ¿cómo que nos vamos a ir a comer? Sí, nos vamos a ir a comer, vamos a pagar la fábrica. Y se van todos a una casa de una familia típica de allá. Y en el documental se ve que están tomando vino, que están cocinando, que está toda la familia platicando. Y después de como 2 o 3 horas se regresan caminando a la empresa. Y entonces él está impactado y le pregunta a los dueños, porque se sienta con todos los dueños y les dice, ¿cómo que tú apagas la fábrica? O sea, estás perdiendo dinero. Y le contestan los dueños, pues, pero ganamos muy bien, ganamos lo suficiente, no pasa nada. Entonces, nos tenemos que dejar en paz. Nos tenemos que dejar en paz. Si no, y el problema es que convencionalmente no se ve mal en el ámbito laboral. Eso, sí. A todo lo contrario. Mientras más, no, me decía una psicóloga que fue a hacernos contención en alguna ocasión en el gobierno. Nos decía, es que aquí mientras peor los tratan, más aguante les generan. Y entonces aquí lo que se ve mal y lo que se ve como que somos débiles es renunciar. Es decir, ¿sabes qué, jefe? Te pongo un límite porque me estás violentando. Y entonces nos decía la psicóloga, que era una revolucionaria, que es maravillosa esa psicóloga, nos decía, para mí, un buen indicador es que renuncien. Y todos nos quedamos así como, bueno, tú estás loca, te van a correr de aquí, o sea, si no, hay que poner límites. Oye, Elizabeth, yo les decía que en aula lo platico mucho con la experiencia y un poco tiene que ver con el síndrome que estamos tratando, que cuando eres servidor público, la gente, el común denominador simplemente como que nos sataniza mucho el rol que jugamos, las actividades que hacemos, si somos o no productivos o si estamos o no dando resultados. Pero no se ponen a pensar cómo en muchas de las ocasiones son víctimas trabajando con víctimas. Son víctimas de violencia laboral, tratando a víctimas de muchas violencias. Y por eso se vuelve poco sustentable Sí. que este tipo de instituciones no traten bien a sus trabajadores. O sea, no tiene es un contrasentido. Es un Claro. contrasentido. Yo no puedo cuidar si no me cuido o si no me cuidan. No, 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 no. Y entre que traes el látigo personal y el látigo institucional Exacto. y el látigo social son una olla express de emociones que por mucho amor que sientas a lo que haces, la productividad se ve altamente mermada. Y el resultado Totalmente. también, Uh-huh. porque generas, yo les digo que como ciertas autodefensas y te vuelves en muchos aspectos insensible y en otros mega sensible. Y también eso implica ese síndrome del impostor que te hace poco merecedor a la obtención de una vida mejor. Y lo vemos cuando renuncias. Uh-huh. Lo estamos palpando nosotras. Claro. Lo platicamos en el antes y ahora lo traigo un poquito a colación, ¿no? Qué bien se siente cuando renuncias y puedes hacer otras actividades y regalar eso que tú traes de experiencia a otros, pero desde una óptica de la compasión, atendiendo al síndrome del impostor, y desde esa óptica también de la paciencia y el decir, sí, soy valiosa, tengo mucha Uh-huh. información que poder dar a otros para ayudar y para ayudarme. Yo he visto muchas compañeras y compañeros que no los reconocían en las instituciones gubernamentales y me da muchísima risa risa y gusto, porque ahorita están por su cuenta, ganan una maravilla de dinero, tienen muchísimo reconocimiento, los quieren entrevistar a cada rato y dices, bueno, ¿de qué se trata? Y entonces no se la creían afuera, digo, no se la creían en la institución, traían justamente esto del síndrome del impostor y ya que salen, se dan cuenta que lo que hacen es información súper importante, vendible, que se valora socialmente. Es una maravilla, Y es te una dicen, qué maravilla. fregón eres en lo que haces,
¡qué Ujú, bárbaro! Oye, yo en ujú. mi vida sabía eso. ¿Cómo que viste eso? O sea, y entonces, porque lo veo, ¿eh? Lo veo en compañeros y hasta se inyectan vitalidad, se inyectan, hasta observan las cosas, te ven diferente, corporalmente ellos están distintos y nos ponemos como ejemplo, porque yo siempre que toco un tema, yo digo, no, no, es que no, Miriam no está exenta, o sea, no está exenta del síndrome. Y yo creo que Eli en algún momento también le dio el síndrome. Totalmente, totalmente. Yo en el gobierno estuve en muchas áreas que no eran específicamente para psicólogos, en muchas. Abrí el área de calidad del Instituto de Ciencias Forenses junto con un director que juntos lo abrimos. Me tocó abrir el área de proyectos, me tocó ser el enlace del nuevo sistema de justicia penal de ciencias forenses. Y como no era un ámbito, a mí, llegó un director una vez y decía, bueno, pero usted qué hace aquí si no es psicóloga. Digo, si es psicóloga y no es abogada, o si es psicóloga. Y entonces uno duda de sí mismo, a pesar de que hayas abierto el área, de que hayas bajado los recursos, de que hayas cumplido conforme a lo que se te había pedido en ese tipo de cuestiones, pues no, y no te la crees. Y más porque eres mujer. O sea, perdón, pero tengo que hacer este énfasis. Y más porque eres mujer. Y entonces levantas la voz y hablas sobre discriminación y te voltean a ver como loca. ¿De qué me hablas? ¿Cómo que discriminación? Y entonces preguntas, bueno, ¿cuántas directoras hay? ¿Cuántas directoras generales ha habido en esta institución? En el caso de ciencias forenses no ha habido ninguna, ninguna. Entonces, pues que a mí no me vengan con que no hay mujeres capaces que puedan creérsela y que puedan dirigir ese tipo de instituciones. Claro que las hay. Y que no fomentamos el trabajo multidisciplinario, que una sola línea creemos que tiene la verdad absoluta. Y cuando tú escuchas, es tan delicioso. A mí me encanta hablar psicólogos, psiquiatras, médicos, coach de vida. O sea, aprendes de todos, Ujú. músicos, bailarines, o sea, porque te dan un sentir diferente a la misma problemática. O sea, podemos Totalmente. meter ahí en la cazuela el problema y nos podemos poner alrededor diferentes disciplinas y uno observa una cosa, otro observa otra, pero eso también en el rol patriarcal cuesta, Totalmente. porque en ese síndrome del impostor también está el que no quieres la competencia, Claro. te Y es cuesta. que, y es que hay una creencia que traemos en la que tenemos que renunciar. Uno, para vivirnos felices y dos, para convivir de manera más sana. La creencia de que si al otro le va bien o si el otro es inteligente o si el otro tiene la destreza, que eso no significa que me anula a mí, ¿no? Pero no la introyectan culturalmente en este ámbito de la competencia, entonces terminamos compitiendo con los demás y con nosotros mismos, y si el otro con el que convivimos tiene esas competencias, pues entonces considero que yo no las voy a tener, cuando es O quiero totalmente eliminarlo, errado. o quiero eliminarlo, Exacto, quitarlo y del no puedo, mapa, llenarlo del lodo para que no sea visible, porque no quiero que nadie me vaya a arrestar. exacto, exacto, Y sí, también tiene que ver con el síndrome del impostor, totalmente. porque crees que con eso no te van a arrestar. ¿Cómo trabajar, Eli, entonces, ese tema de autoestima entre la culpa, el merecimiento? ¿Cómo Yo jugamos? pienso que tenemos que renunciar. em, Creo que el tema del merecimiento es una trampa en este ámbito del síndrome del impostor. Porque, a ver, que alguien me explique con qué criterios vamos a decir cuándo sí merecemos y cuándo no. O sea, tenemos que dejar de estarnos evaluando todo el tiempo, tenemos que renunciar a esas cosas. Tenemos que empezar a hacer las cosas y ver lo que sucede y explorar y ser compasivos y dejar de competir.
Obviamente hay ámbitos en los que uno compite, a lo mejor pues aplicas a un puesto, aplicas a un trabajo, claro, pero ya en el día a día, laboral o en cualquier ámbito en el que estemos, tenemos que renunciar a este tema de la culpa, de la justicia y dejarnos llevar y decir, bueno, voy a hacer esto porque me gusta o porque esto es mi trabajo y a lo mejor no me sé los temas, pero soy compasivo y me doy cuenta que para cualquier trabajo o para cualquier cuestión, en los perfiles de puesto viene que como en 6 meses más o menos está ese tiempo en el que uno se enseña a hacer las cosas. Entonces, tenemos que renunciar a ese tipo de conceptos que traemos bien metidos en la cabeza. ¿Por qué? Porque nomás nos llevan a estarnos autoevaluando y comparando y peleándonos con los demás y persiguiendo la zanahoria como el burro que trae la zanahoria que nunca la puede alcanzar. O sea, no tiene sentido. Tenemos que renunciar a eso. Y es que cuando hablamos de justicia, se dice que es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero Uh-huh. también yo siempre me he cuestionado, eh, ¿cuántas veces tratamos igual a un desigual y queremos que ese desigual nos dé los mismos resultados? Cuando ya en el propio trayecto de vida le falta aceite, va todo con el motor caliente, asemejando esto como un automóvil, ¿no? Y lo pongo en la mesa. Hablamos al inicio de esta charla, cómo tenemos los roles, ¿no? Mujeres y hombres. Y entonces tú pones a un hombre que se levanta, se baña, toma su desayuno y se va a trabajar. Pero también tienes una mujer que hace el mismo rol, que no solamente eso, tiene que ordenar casa, tiene que atender hijos, tiene que dejar comida, tiene que hacer el súper, tiene que tener todo un contexto a su alrededor para llegar a las mismas 9 de la mañana, arrancar una jornada. ¿Sí? Y entonces dices, justicia, les dan lo mismo, porque son iguales, porque las mujeres están buscando ser igual que ellos y ellos igual que ellas. Pero ¿en qué momento la justicia está vista en una óptica para no atentar con ese síndrome del impostor cuando hay un trato completamente en desigualdad de condiciones, pero que te dicen, pues quieres ser igual, ¿no? ¿Quieres ser igual? Pues ser igual implica, es todo igual. Todo igual sí, pero no estoy haciendo lo mismo. Entonces no estoy siendo tratada con igualdad y justicia. De hecho, me acordé muchísimo de una plática de una directora con un puesto muy importante que tampoco voy a decir su nombre, de la universidad, Sí. y me decía que en una ocasión iba a haber gente muy importante en la Universidad de Guadalajara y le decía que su jefe o su compañero, que más o menos creo que tenían el mismo nivel o él era el jefe, le decía, hay que llegar a tal hora, hay que llegar temprano a tal hora. Y creo que ella llegó así como rayando, pues. Y entonces le decía su compañero hombre, le decía, ay, casi no llegas, ¿por qué no llegaste antes? Y volteó y le dijo, porque yo estaba haciendo todas las cosas que tu esposa hizo antes de que tú llegaras. O sea, yo no nomás tuve que hacer lo que tú hiciste en la mañana, yo tuve que darte desayunar, yo tuve que hacer lonches. Entonces, por eso, pues sí, tenemos que hablar de igualdad de derechos, pero no de situaciones, porque no estamos en las mismas condiciones de igualdad. Y entonces, por eso se da más el síndrome del impostor en las mujeres, porque pues sí, tenemos menos tiempo para estudiar, tenemos menos tiempo para lo que hacen los hombres, para el ámbito laboral y profesional, porque estamos abocadas en 1000 temas del hogar, en 1000 temas de carga mental, sin tocar el tema de la belleza y del mantenimiento de la demanda en la belleza, en la delgadez y en las miles de cosas que se nos exigen y que nos metemos a veces en ese rol, sin tomar en cuenta eso, que eso también lleva muchísimo tiempo y muchísima energía. O sea, ir a un gimnasio, ir a un nutriólogo, hacer cierto tipo de dieta, no, bueno, no, ni siquiera nos estamos metiendo en eso. Es toda, aparte la producción. O sea, tienes que ir Exacto. producida
para el deber ser, Esa es la palabra. ¿verdad? Para el deber ser, o sea, vas producida para el deber ser, para que luzcas altamente femenina, pero también para que te den credibilidad, porque también si no, la sociedad te resta. Claro. ¿Ya la viste? Es que, pero ni siquiera se peinó, no se maquilló, no viene acorde al común denominador de todo este grupo de personas que a lo mejor llegan con traje, que a lo mejor llegan con ciertos automóviles y genera el síndrome del impostor para que la gente diga o la mujer diga, pues ya sabes que mejor no le entro. Porque Exacto. aparte me están a mí etiquetando todos los días como no merecedora y entonces yo también aparte pues me creo no merecedora aunque tenga todas las competencias. Y fíjate que ahorita que tomaste ese punto, me acordé de una charla que tuve con otra mujer ex compañera que me decía, Eli, es que yo tenía el mismo puesto de un compañero, pero a mí es a la que me pedían que me pusiera como edecán y hacer el café. Y dice, yo no tengo nada de mal, o sea, no tengo ningún prejuicio en cooperar, pero ¿por qué la petición siempre es hacia la mujer? Y entonces, justamente, como que te hacen dudar, como que tú no tienes que estar en la junta, en la mesa donde se toman las decisiones, sino que tienes que estar sirviendo el café, cuando en realidad tus funciones son tan equiparables y tan importantes como la de tu compañero varón, Sí. pero a ti es a la que te ponen a que hagas el café, que reitero, no tiene nada de malo cooperar, pero, o sea, ¿por qué siempre la petición hacia la mujer y no algo aleatorio, algo equitativo, o entre los dos lo hacemos rápido? Si es entre los dos, hacemos el café más rápido, que cada quien se sirva, y entonces ahí nos vuelven a hacer dudar. Y también se da entonces este síndrome del impostor de, bueno, pero ¿por qué le hablaron a él? ¿Por qué a mí me pusieron a servir café? ¿Será que él es más competente que yo? Y ahí viene otra vez todo este boicoteo estructural y luego individual, ¿no? Porque no nomás tenemos que convencernos a nosotros mismos, renunciar a este tipo de conceptos, generar mentalidad de crecimiento, sino que aparte tenemos que ir en contra de esta estructura patriarcal en donde nos sientan, ¿no? Y está el techo de cristal, o sea... Es el estarnos como autorreconociendo todo el tiempo y, y yo les digo también, acepta cuando también te dicen que las cosas están bien. Es saludable el elogio. O sea, es Totalmente. saludable, recíbelo con todo amor, con todo gusto, da las gracias. También justificamos el elogio. Te dicen, oye, qué bonita te ves. Ay, no, gracias. Ay, o sea, dices tú, gracias. O sea, acéptalo. Oye, qué bien te quedó este trabajo. Ay, bueno, mira, tuvo sus detallitos. Y entonces tú te expones cuando dices, quédate con el elogio. Háblamele del elogio, por favor. En el síndrome del impostor, el elogio no está permitido. No lo permitimos, no lo aceptamos. Hay evidencia para aceptarlo, pero no lo aceptamos. Y entonces, pues vuelvo a lo mismo, es violencia contra nosotros mismos. Hay una convención social en la que nos dijeron que estaba prohibido aceptar elogios. Y eso no está bien. No se trata de volvernos narcisistas, no se trata de volvernos personas que siempre estemos hablando nomás de nosotros mismos. Se trata de aceptar lo que estamos haciendo bien. Nos tenemos que aplaudir los logros. Nos tenemos que reconocer los logros. Y está bien que nos reconozcan los logros. Hay que aprender a decir gracias. Sí, sí lo hice bien, gracias. Es una humildad positiva. No nos tenemos que ir a la exageración, vuelvo a lo mismo, de un narcisismo, pero es sano que aceptemos los elogios, porque es algo basado en la realidad, es algo que está pasando en la realidad.
tenemos que practicar, aceptar el elogio, aceptar el reconocimiento de nosotros mismos, a nosotros mismos y de los demás. Y las personas que tienen síndrome del impostor no quieren, no lo hacen. Y justo no lo hacen por un concepto, bueno, dos conceptos muy importantes que se utilizan mucho en psicología cognitiva, que es el control interno versus el control externo. El control interno tiene que ver con todo lo que yo creo que internamente puedo gestionar. Que yo me hago cargo de las situaciones, que yo puedo con las situaciones, que yo tengo control sobre el mundo. Esa es la gente que está enfocado más hacia control interno. Y una mentalidad de control externo son las personas pesimistas que creen que no pueden hacer nada en el mundo porque las cosas así son, que no pueden influir en el mundo. Y entonces cuando la gente tiene síndrome del impostor, cree que lo que están logrando es por suerte, es por algo temporal, es por algo externo a ellos, es por una equivocación. No, pues de seguro se equivocaron los académicos cuando me evaluaron en la tesis doctoral, cuando me evaluaron en la tesis de maestría. No, bueno, pero tú la escribiste. No, bueno, pero tú la expusiste. No, pero pues se han de haber equivocado. O sea, es quererle echarle la culpa a los demás y creer que se están equivocando de lo que estamos haciendo bien. Sí, échense las flores, escuchas, prémiense, sean como, apapáchense un poquito. Nos hace falta esa parte de dejarnos fluir, Totalmente. de hacer un checklist de tus habilidades, porque también a veces nos aferramos a hacer cosas que no son lo nuestro. Y entonces también ahí puede aparecer el síndrome del impostor. Uh-huh. Pero ¿por qué no nos colocamos en nuestra grandeza desde una óptica de, es que soy buena en esto porque no solamente me lo digo yo, sino me lo dice la gente que está a mi alrededor y que me lo refrenda todos los días? Porque esa parte también nos cuesta mucho a los seres humanos, premiarnos, reconocernos, aceptarnos en grandeza. Con ese control interno y externo que tú nos acabas de mencionar, hay un claro ejemplo. Quitemos ese pesimismo de todo el tiempo decir que las cosas no se pueden lograr. Yo he visto mucha gente en sus inicios que no era buena haciendo determinada cosa, pero es tan necia y está tan ahí, pegándole, que al final logra la excelencia que otro definitivamente no alcanzó, pero lo hizo con paciencia, como lo hemos venido refiriendo. Fue Exacto. paciente con sus errores, paciente con la frustración, paciente en decir, no me salió. Ay, no, es que no, ¿cómo es posible? Pero ríete de ti mismo, ríete un poquito, porque el síndrome, creo, que casi todos lo tenemos. Totalmente, totalmente. Y es normal tenerlo temporalmente. O sea, nos puede pasar esta sensación cuando empezamos alguna actividad, algún puesto, algún nuevo proyecto, pero es temporal. O sea, no debe pasar de 3 meses, de 4 meses. ¿Sí? Ya después se tiene que ir porque pues es la curva de aprendizaje, es lo normal. Tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos. Parar de hablarnos mal, dejar de hablarnos mal, aceptar elogios, darnos cuenta de cuánto podemos influir en el mundo. Y si no nos damos cuenta, hay que experimentar. Yo los invito a experimentar. Yo los pongo de tarea. Pidan algo que crean que no les van a dar. Y luego vienen y me dicen, Eli, ¿qué es esto? Sí me lo dieron. Sí me dieron el aumento, mi marido sí me dio la camioneta. Ah, pues quiero que hay que comportarnos como científicos. Pónganse a experimentar con el mundo real. No se queden con los pensamientos, pónganlo en la práctica. Entonces, empezar a hablarnos mejor, Bien. empezar a ver qué tanto control interno sí tenemos y empezar a ver la evidencia
de que esos elogios, de que esos premios, de que esos títulos, pues bueno, sino qué evidencia necesitas, cuestiónate qué evidencia necesitas para entonces sí aceptar que lo que estás haciendo es tuyo. Ya nos diste muchos tips. Entonces, en este cierre de toda la información, date cuenta si estás en un momento, escucha, en donde ya es muy prolongado ese síndrome, en donde ya llevas demasiado tiempo diciéndote una y otra vez que no mereces, que no eres suficiente, porque Eli no lo está diciendo. Ok, se vale si es dentro de la curva de aprendizaje, porque se nos puede presentar. Lo que no se vale es que en esa ruta quedes ahí, porque entonces tal vez requieras ayuda de un profesional. O sea, requieras forzosamente sí o sí acudir a una experta como Eli, que tiene un consultorio, que puedes hacerlo de forma segura con una mujer que te va a dar herramientas y acompañamiento profesional para llegar a buen puerto. El tiempo se agota, se nos fue volando, Eli. Rapidísimo y riquísima la charla. Igualmente. Vamos a dejar tus redes sociales en el propio información que se suba de este episodio, y también recuerden que también ya estamos en el canal de YouTube para que nos sigan, para que vean también esta entrevista con Eli y la contacten. ¿Por qué? Porque hay que visibilizar a las mujeres maravilla que te pueden apoyar a solucionar problemas como el síndrome del impostor. Exacto. Muchísimas gracias, Eli. Al contrario, gracias a ti por invitarme, me encantó la charla. Sigamos haciendo comunidad, eres una profesional, te quiero, gracias, de verdad. Yo Estoy muy también. emocionada. Estas coincidencias increíbles que nos da la vida, Eli. Exacto. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Saludos a todos y síganos en redes sociales. A Eli, a Miriam, Mujer Maravilla, canal de YouTube, Spotify también. Gracias.